Ok, muchachos, bienvenidos. Por si acaso, los muteé a todos para que em, comenzáramos la clase. Si alguien quiere hablar, se puede desmutear y, bueno, puede preguntar cuando quiera. Recuerden que si me interrumpen, no importa, y esa es la idea, que cuando tengan una duda, la pregunten ahí en el momento para que la podamos aclarar. ¿Ok? Dicho eso, vamos a hacer un repaso de lo poquito que avanzamos la clase anterior. Como le decía en la clase anterior, este curso es curso súper básico, empezando desde cero. Así que vamos a empezar por lo más básico y lo más básico es conocer Excel, conocer cómo es la interfaz de Excel. ¿Ok? Ya. Veamos. Estábamos en la clase anterior viendo la ventana principal. Entonces yo voy a... Creo que esta está vacía. Voy a borrar esto. Ya. Ahí sí. Esta ventana que ustedes están viendo aquí es la ventana de Excel. ¿Ok? Tiene hartas partes, las vamos a ir viendo todas, una por una. En la clase anterior estuvimos viendo un poco la parte de arriba, que es la barra de acceso rápido. La barra de título ya la vimos, ¿cierto? La barra de acceso rápido, esta que nos permitía eh, guardar archivos y deshacer cambios y rehacer cambios. Y eso es lo que estuvimos haciendo, en eso quedamos en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ir de a poquito avanzando. Yo les voy a mostrar algunas cosas que se pueden hacer y ustedes la idea es que las vayan tratando de replicar en sus computadores. Así que obviamente tienen que tener el Excel abierto. ¿Ya? Y bueno, recordando lo que hicimos en la clase anterior, podíamos escribir en estas celdas. Eso es lo que estábamos viendo, la ventana principal. Y con estos botones de acá podíamos deshacer los cambios que hacíamos en estas celdas. Cada vez que escribíamos, podemos deshacer y rehacer con estos dos botoncitos que están acá arriba. ¿Ok? Vamos a ir viendo también que existen unos atajos de teclado para estos comandos. En general, para los comandos más comunes, como el deshacer, por ejemplo, y vimos que era el control Z, pero hay algunos más que vamos a ir viendo. Y es buena idea de que se vayan acostumbrando a utilizarlo. Así que yo les recomiendo que tengan una hoja por ahí y vayan anotando los controles, los atajos de controles, los atajos del teclado. Control Z es el primero. Ya, en todo caso lo vamos a repasar después. Así que si ahora no saben cómo hacerlo o no pudieron hacerlo el control Z, lo vamos a ver después al final, bueno, en su sección también, en unos momentos más y lo vamos a ver con más profundidad. Ok, aquí solamente estamos viendo la, la ventanita de acá arriba, que es la tecla de acceso rápido. Ya, y fíjense también que tenemos aquí a la derecha una flechita. Esa flechita es porque, si la presionan, ustedes pueden agregar más cosas a esa barra de acceso rápido. Todos esos elementos que están con un tick ahí son los que se pueden ver. ¿Ya? Así que ustedes pueden aquí colocar más si quieren. Por ejemplo, el nuevo, si lo colocan, les va a aparecer este icono que es como una hoja en blanco. Y es para crear una nueva hoja de Excel. Y si lo quieren sacar, se van a esta flechita de acá y sacan el tick al nuevo y ya no está. Ok, yo tengo ahí otro más que lo usamos más adelante en la clase, en unas cuantas clases más adelante, así que no se preocupen si ustedes no lo tienen, tampoco. Eh, Simplemente con estos tres es suficiente, con el guardar, deshacer y rehacer. ¿Ok?
Fíjense otra cosa. Excel tiene un historial, guarda en memoria un historial de lo que ustedes van haciendo. Y fíjense aquí, van escribiendo, 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 escribiendo y otras letras. Yo voy a ir agregando más letras. Le voy a colocar un zoom a esto para que se vea más grande. Ahí, ahí está. Entonces, fíjense que yo escribí aquí un montón de Q, una R. Vamos a hacerlo bien mejor. Voy a borrar todo esto. Después le voy a enseñar a borrar, así que no se preocupen. Voy a colocar aquí en orden alfabético A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Hasta ahí. Ya. Esto igual pueden hacerlo ustedes, pero es simplemente para lo siguiente. Fíjense que yo fui escribiendo celda por celda una letra distinta y avanzando en el abecedario. Y esto Excel lo va a guardar en memoria, por lo tanto va a saber lo que hicimos nosotros en el pasado. Y cuando nosotros queramos deshacer cambios, que ya sabemos que es con este botón de acá, que podemos ir deshaciendo uno por uno los cambios, voy a borrar primero la N, después la M y así. Pero si ustedes presionan la flechita, esa que está al lado del botón deshacer, van a ver que hay una lista completa de todos los cambios que ustedes han hecho recientemente. ¿Ya? Y fíjense aquí todo esto que está al principio de arriba, todo eso es los últimos pasos que yo hice agregando las letras del abecedario a Excel. Entonces, si ustedes quisieran eliminar todos estos pasos, hasta ahora tendríamos que ir eliminándolos uno por uno. Pero en esta lista que genera el botón deshacer, como está todo en memoria, podemos seleccionar todos esos pasos juntos y eliminarlos en un solo clic. ¿Ya? Lo mismo con el botón rehacer, si ustedes quieren rehacer paso por paso, o pueden también pescar o seleccionar un montón de pasos y volver a eh, rehacer los cambios que ustedes hicieron. ¿Ok? Ahora, esto no es tan importante, ¿sí? Es una opción que ustedes tienen, que en algún momento les puede servir, es bueno que la conozcan, pero, pero generalmente lo que uno hace es ir presionando Control Z hasta llegar al punto en que queremos eliminar todos los pasos uno por uno. ¿Ya? Pero es una opción que ustedes tienen. La pueden probar si quieren. Puedo dar un minuto para que prueben esos pasos. Voy a hacerlo de nuevo, pero ahora esta vez, fíjense, voy a eliminar todos estos números, perdón, letras, y voy a empezar a escribir números. Ahí. Y fíjense acá arriba que en el deshacer ya vuelve a aparecer en memoria todo eso que escribí. Y lo puedo eliminar todo desde un solo clic. ¿Ya? Y no sé, en realidad no sé cuántas acciones se pueden tener. A ver, veamos aquí. Si escribo uno más, habrá más, no sé. Obviamente esto no es infinito, pero ya aquí son como 70 acciones que se pueden deshacer con un solo clic. Así que es harta memoria la que tiene Excel para ir guardando las acciones que ustedes hacen. ¿Ok? Ya, dicho eso, voy a borrar todo de nuevo desde acá arriba. Voy a seleccionar todas esas escrituras que puse y quedó limpio de nuevo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Otra vez, delante, en el Zoom me apareció el menú de reacciones y ahora ya no lo tengo otra vez. Pero ustedes lo tienen. Así que si, si está todo bien, vayan colocando un dedito para arriba en las reacciones para yo saber que la pregunta se escuchó y bueno, y que va todo bien.
Y si tienen alguna duda, me van preguntando también. Abran el micrófono y me preguntan. Ok, así que eso es la barra de acceso rápido. Ya la vimos en la clase anterior, ahora la volvemos a repasar. Vamos con la siguiente. Y esta es una grandota, que es la barra opciones. Y vamos a ir viendo algunas cosas porque son tantas opciones que no las vamos a alcanzar a ver todas. En realidad, no es que no las alcancemos a ver todas, sino que no todas son importantes y hay muchas que están bien repetidas, varias veces. ¿Ok? Esta, la barra de acciones es esta que tiene hartos iconos que se ven aquí de distintos colores, con distintas figuras, distintos textos. Y son herramientas que algunas son comunes para toda la suite de Office, todos los programas de Office, como el Word, por ejemplo, o el PowerPoint. Y he repetido con lo que sale aquí, por lo menos esta primera parte de la izquierda, que es la edición. ¿Ok? Y dentro de esta barra de opciones también hay distintas secciones, que son estas pestañas que están acá arriba. ¿Ok? No las vamos a explicar todas porque vamos a ir avanzando una por una, pero es bueno que veamos más o menos qué herramientas tenemos para trabajar en Excel. ¿Ok? Entonces, la barra de opciones o herramientas empieza siempre aquí con la pestaña Inicio. Fíjense que hay varias pestañas acá. La Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista. Bueno, la de Desarrollador puede que ustedes no la tengan. Esa hay que agregarla porque es para programar. Así que lo más probable es que ustedes no la tengan. Pero se puede agregar. De hecho, se pueden agregar más aún. Ok, y la de inicio es la más básica. Pero antes de la izquierda tenemos una que se llama archivo y esta es importante justamente para el manejo de archivos. Así que si la presionan, van a ver que cambia todo, ¿ya? Aparece esta pestaña dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel. Puede que en Excel 365 cambie o en Excel más antiguo también cambie un poco. Pero la idea de esta pestaña es que ustedes puedan ahí trabajar con archivos. Ok, guardar archivos, guardarlos con otros nombres, imprimirlos, etcétera. O crear nuevos archivos. Ok, la vamos a ver un ratito más. Ok, dentro de la pestaña de inicio tenemos las acciones que son las más básicas para Excel, que son las primeras, que sirven para copiar, pegar y cortar datos dentro de las celdas. Hay una que la vamos a ver también, que es el copiar formato. No se preocupen por ahora, la vamos a ver más adelante. Ya, así que esto es para, bueno, es lo típico que se hace en los programas de edición, cortar, copiar, cortar, pegar. Luego tenemos algo que también es bien típico de los programas, que es la edición de la fuente, esta sección de acá. Aquí es simplemente para cambiar el formato de los textos, para cambiar los colores, el tamaño, la orientación, el fondo. Sí que son temas más bien cosméticos, pero que sí también son importantes y lo vamos a revisar esto bien a fondo. Luego tenemos la alineación, que es igual es para los textos, pero es para definir hacia dónde ustedes quieren ver un texto, hacia la izquierda, alineado a la izquierda, derecha, centrado, etcétera. También lo vamos a ver. Luego viene una sección que es el formato del dato que ingresamos y aquí, si se fijan, tenemos varios tipos de datos que podemos ingresar. También lo vamos a ver. Está la fecha, la moneda, etcétera. Números, textos, fechas, de todo. También eso lo vamos a ver en profundidad en su momento. Y luego vienen algunas herramientas que son como acceso directo a las partes o las herramientas que son más comunes dentro de todo lo que tiene Excel. Que el primero es el formato condicional, que lo vamos a ver en su momento, y también sirve para definir un formato, o sea, los colores, el tipo de texto, dependiendo del dato que contiene la celda. Por ejemplo, podríamos definir notas y definir con este formato que si la nota es mayor que 4 la celda aparezca con un fondo verde. O si la nota es menor que 4 aparezca con el fondo de color rojo. Por ejemplo.
Ya. Luego ven los estilos, que estos son estilos prediseñados que simplemente se aplican. Si ustedes pasan el mouse encima, van viendo que la celda que tienen seleccionada va a ir cambiando a un estilo distinto según donde coloquen el puntero. ¿Ya? Y esto, si no hacen clic, no se aplica, simplemente se previsualiza. O sea, te muestra cómo se va a ver, pero no se aplica el formato. Ahora, si ustedes hacen clic, ahí sí se aprieta el formato. ¿Ya? ¿Ven? Ahora está verde. Para sacar el formato, simplemente por ahora hagan deshacer y el formato vuelve a quedar en blanco. ¿Ya? Por ejemplo, voy a escribir aquí un texto, curso de Excel, ¿ya? Y voy a seleccionar esa celda y voy a aplicarle este formato. Pum. ¿Ven? Y ahora el formato de ese texto que yo ingresé es naranjo con un subrayado doble también naranjo. Ya, si quiero cambiarlo, aquí hay varios formatos más. Puedo bajar aquí con esta flechita para obtener más estilos aún. Y podría, por ejemplo, no sé, este. Ups, tengo que seleccionar la... Ahí sí. Seleccioné la celda y me parece curso Excel en azul, subrayado con celeste. Ok, eso también lo vamos a ver en su momento, pero como ven hay hartos formatos que se pueden aplicar para que nosotros no tengamos que hacerlo eh, indirectamente. O sea, estos formatos prediseñados aplican todo, aplican el estilo del texto, la alineación del texto, el color del texto, el color del fondo, los bordes, los estilos de los bordes. Y bueno, todo eso también lo podemos hacer, pero tendríamos que hacerlo con estas herramientas de acá y uno por uno cada uno de los estilos. Así que es más rápido, pero como ven, no es algo que está fijo, no podemos aplicarle nuestro propio diseño con estos eh, estilos que están acá. Ok, voy a deshacer de nuevo para que quede en blanco. Deshacer, deshacer, deshacer y deshacer. Em, y nos queda acá. Estas herramientas de acá son para editar la celda, que también lo vamos a ver un ratito más, para eliminar celdas, insertar celdas, etcétera. Y las herramientas de acá, las que dice modificar, esta sección es como un acceso rápido a ciertas acciones que se pueden crear en Excel. Por ejemplo, ordenar. Con este botón automáticamente se ordena de forma alfabética o numérica los datos que yo tenga en mi hoja. También la autosuma, que genera una suma automática. Y el resto es para... la verdad, no recuerdo bien exactamente para qué son esos botones de acá, pero no lo ocupo mucho. Por eso es. Ya, como ven, hay muchas cosas aquí que no las van a ocupar siempre. Revisemos algunas de las otras pestañas, por ejemplo, insertar. Si se van aquí a la pestaña insertar, esta pestaña aquí, como ven, lo que más llama la atención es que tiene los gráficos. Y esta es la pestaña que vamos a ocupar en este curso, que es creo que las últimas dos o tres clases, para generar gráficos. ¿Ya? Y los gráficos están acá, hay varios botoncitos con un montón de estilos de gráficos que los vamos a ver más adelante, así que no se preocupen por ahora. Tenemos también acá otros iconos que son para insertar otras cosas. Por ejemplo, con este botón podemos insertar formas como cuadrados, triángulos, rectángulos. Podemos insertar imágenes también que tengamos guardadas en el disco duro. Y bueno, y acá hay otras cosas tampoco que no vamos a ocupar, como esto de las tiendas, y acá segmentación y esto no, porque es algo más avanzado. Aquí se pueden insertar ecuaciones también, pero esto ya son cosas
bien avanzados. Y de hecho en Excel nunca lo he hecho, en Word sí, en Word se ocupa harto, pero en Excel jamás he ocupado estas herramientas de acá. Luego tenemos la pestaña Diseño de página. Y esto tiene que ver más con la impresión, así que no la vamos a tocar. Ahí le pueden echar una mira. Aquí están los márgenes, la orientación de la hoja, etcétera, cosas que no vamos a revisar. Luego viene la pestaña de fórmulas y esta sí es importante porque vamos a generar nuestras fórmulas a partir de esta pestaña. Ya, aquí, como ven, este símbolo autosuma se repite de la pestaña inicio. Fíjense, que es el mismo icono, autosuma, que también está acá, autosuma, y exactamente el mismo botón, hacen lo mismo. Em, pero en el inicio está como acceso rápido porque es una de las herramientas más usadas, pero también está aquí. Y la autosuma también está aquí dentro de las fórmulas matemáticas. Por aquí está la suma. Aquí está también la suma, que es lo mismo. Así que como ven, la suma está como en tres partes distintas. Así que ¿de dónde ocuparla? Bueno, eso, cosa de usted, cosa de gustos. Bien, y aquí, bueno, como les digo, como les digo, cada uno de estos iconos que están aquí eh, representa ciertos tipos de fórmulas. Financiera, lógica, de texto, de fecha, matemática, etcétera. Y hay más todavía como la estadística, ingeniería, etcétera. Como ven, hay muchísimas fórmulas y de esas fórmulas vamos a ocupar 4 o 5, nada más. Así que no se preocupen si ven muchas cosas aquí porque no las vamos a ocupar todas. Luego viene la pestaña de datos, que esta tampoco la vamos a ocupar, pero como ven aquí está el botón ordenar y el botón filtro, que también está en el inicio, acá, ordenar y filtrar, también está aquí de acceso directo, pero la pestaña de datos también está ahí. Ya. Y bueno, aquí hay varias herramientas que sirven para organizar los datos que tenemos en la celda, sacar, por ejemplo, los números repetidos, cambiar el tipo, agrupar, etcétera, cosas así que no las vamos a ocupar por ahora. Luego viene a revisar, que es la pestaña, esto es como revisión ortográfica, cosas así, que tampoco la vamos a ocupar. La vista, esto tampoco la vamos a ocupar, que sirve para inmovilizar paneles, para que cuando me mueva a través de, por ejemplo, el Excel hacia la izquierda, alguna celda de acá quede fija. Para eso sirven estos botones. Pero no lo vamos a ocupar tampoco. Y como les dije, el desarrollador lo tengo yo porque yo lo agregué. Necesitaba hacer un par de cosas, pero es desarrolladores para programar y hacer cosas avanzadas con lenguajes de programación que no las vamos a ver en el curso. ¿Ok? Así que, de nuevo, la pestaña que más vamos a ocupar y en la que deberían estar ustedes siempre es la de inicio. Así que vuelvan ahí y vamos a seguir con la siguiente sección. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien en velocidad o va muy rápido? Porque a veces demasiada información que asimilar. Pero ahora, por ahora, no hemos hecho nada, solamente estamos revisando qué son todos estos botoncitos de la interfaz, nada más. ¿Ya? Así que si quieren preguntar, recuerden, se pueden desmutear y preguntar cuando quieran. Sigamos. Ya tenemos las barras de opciones o barra de herramientas también. Vamos a algo más, ya más de trabajo, que es el cuadro de nombres o nombre de caja. Ya, como dice aquí, este cuadro de nombre que está aquí en la esquinita superior izquierda de la celda del libro de Excel, nos va diciendo qué celda tenemos seleccionada. Ok, para algunos quizás no sea tan útil, de hecho, yo nunca me fijo en ese cuadro porque el nombre de la celda también la podemos ver eh, revisando en qué columna y qué fila estamos. Y eso es
algo que es súper importante. Fíjense que cada una de estas rectangulitos que están acá es como un contenedor de información donde yo puedo escribir algo. Cada una de estas rectángulos. Y estos rectángulos se llaman celdas. ¿Ya? Cada una es una celda. Y cada celda está definida, se define, o su nombre está definido por la columna y la fila de donde está ubicada. ¿Ok? Por ejemplo, esta de aquí es la primera celda que está a la izquierda y arriba. Y está en la columna, esa que está ahí, la A, y en la primera fila. Por lo tanto, el nombre de esta celda va a ser el que está ahí, A1. ¿Ok? Luego sigue esta, que está en la fila B, perdón, la columna B, pero sigue estando en la fila 1, así que esta será, esa celda de ahí, es la B1. Entonces, si se fijan, cada vez que yo selecciono una celda de aquí, del libro de Excel, acá arriba va apareciendo el nombre de la celda que tengo seleccionada. Por ejemplo, busco una random por acá, ¡pup! Esa, que es la J21. Ya, pero como está ahí, yo puedo saber que está en la J porque puedo ver el nombre de la columna acá arriba. Y la fila 21 porque veo el nombre de la fila acá a la izquierda. Ya la columna en general es súper fácil de ver porque aparece marcada acá. Si se fijan, está como sombreada y tiene una rayita verde abajo, está como subrayada. Entonces es fácil saber dónde estoy ubicado simplemente viendo la columna que está más oscura y acá también la fila, el número que está más oscuro. Pero de todas maneras también aparece aquí en la izquierda, en el cuadro de nombres. Cualquier forma de visualización o de ubicación que ustedes quieran, da igual. Mientras sepan qué celda están seleccionando, van a estar bien. ¿Ok? Por lo general yo nunca uso eso, nunca me fijo aquí donde estoy, simplemente veo acá arriba y acá a la izquierda cuáles son los valores que están sombreados y así sé en qué celda estoy. Esta sería entonces la J17. ¿Ok? Eliminamos. Seguimos y vamos con la barra de fórmula. Y esta barra no la vamos a ocupar mucho por ahora, pero para algunos puede ser un poco más conveniente utilizarla, sobre todo cuando colocamos textos muy largos o valores numéricos largos o cuando veamos fórmulas, como las fórmulas a veces se alargan, puede que sea útil utilizarla. ¿Por qué? Porque esto de acá, que es la barra de fórmula, contiene exactamente el mismo dato que va a contener la celda. Entonces, lo que quiero decir es que es lo mismo escribir aquí en la celda que escribir acá en la barra de fórmula. ¿Ya? Inténtenlo ustedes también. Miren, por ejemplo, seleccionen esta celda de aquí, cualquier celda, y escriben curso de Excel. Fíjense que cuando escriben aquí, arriba, en su barra de fórmula, también aparece lo mismo. Entonces, si yo en vez de escribir aquí, voy a seleccionar otra celda, escribo acá arriba, voy a escribir otra cosa, curso básico de Excel. Fíjense que se escribió también en la celda. ¿Ok? Entonces ustedes pueden escribir acá arriba o acá abajo, como ustedes quieran. Ahora, esta barra de fórmula por algo se llama así, y es que generalmente se ocupa para las fórmulas. No es estrictamente necesario. Podemos escribir también el contenido de una celda en esta barra, pero generalmente se escribe fórmulas. Y la fórmula se va a mostrar acá solo en la barra y en la celda se va a escribir solo el resultado
de esa fórmula. Por ejemplo, voy a deshacer esto, pum y pum, aquí. Y voy a seleccionar la misma celda y voy a escribir una fórmula. Esto ustedes todavía no saben cómo hacerlo, pero lo vamos a aprender en algún momento. Ya, y voy a escribir aquí una fórmula súper fácil, uno más uno. ¿Ok? Fíjense que arriba aparece uno más uno igual uno más uno, que es como se escribe una fórmula, y en la celda también aparece uno más uno. Pero si yo presiono Enter, fíjense, y selecciono la celda, que ahora en la celda me muestra un 2 que es el resultado de esa fórmula, que era uno más uno. ¿Ya? Ups. La celda me muestra un 2 y la fórmula me muestra uno más uno. Pero si yo edito el número o el valor que está aquí, que también vamos a ver cómo editarlo en unos momentos más, me aparece la fórmula. Pero si yo no selecciono esa, si yo no edito la celda, me aparece solo el resultado. Pero si le edito, me aparece la fórmula y puedo colocar uno más 2 por ejemplo. Presiono Enter y ahora sí me aparece el resultado. ¿Ok? Entonces lo que vale aquí es el resultado, que se puede generar a través de una fórmula. ¿Ok? Pero si yo después quiero sumar eso que está ahí, me va a sumar el 3. No me va a sumar este texto de acá que dice 1 más 2. Me va a sumar el valor 3. Ya. Bueno, eso de sumar también lo vamos a aprender más adelante. María Teresa dice, ¿por qué pusiste primero el signo igual? Sí, eso es lo que les decía. Esta es una fórmula y vamos a ver más adelante que para generar una fórmula dentro de Excel tenemos que usar el signo igual antes de escribir. Si no lo usamos, va a ser solo texto. Miren, fíjense la diferencia. En la celda de arriba voy a escribir lo mismo, pero sin el igual. Voy a escribir uno más uno. Y si presiono Enter, fíjense, quedó simplemente un texto. Y ahí no hay una suma. Entonces, para que sea suma, primero tiene que tener el signo igual adelante. Y ahí sí hace la operación. Ya, esa es la razón. Ahora, esto también lo vamos a ver más adelante, porque esto de las fórmulas es como 3 o 4 clases más adelante, así que no se preocupen de eso por ahora. No vamos a usar fórmulas dentro de estas primeras 4 clases, diría yo. ¿Ok? Pero sí es buena la pregunta y aclarar que así se generan las fórmulas. ¿Ok? ¿Más dudas? Ahora, todo esto que yo le estoy mostrando aquí es solo con el objetivo de que vean la diferencia de la interfaz. No estamos aprendiendo a sumar, no estamos aprendiendo a ingresar números, copiar, ni cortar, ni nada de eso todavía. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que si creen que es mucha información la que estamos viendo ahora y que no la pueden recordar, no se preocupen tanto porque vamos a ir paso a paso cuando terminemos esta presentación, que es, como les dije, la introducción a la interfaz de Excel para conocer el Excel en sí. Ok, ya, entonces tenemos la barra de acceso rápido, que es de arriba, la barra de herramientas o barra de acción, la barra del nombre y tenemos la barra de fórmula. Nos queda... hay un botón que se llama seleccionar todo. Y ese botón está aquí en la esquina, si se fijan, ese botón de ahí. Y está en la primera fila y columna eh, en la izquierda. ¿Se fijan? Ese botoncito de ahí. Y eso es simplemente para copiar todo. O sea, no para copiar, para seleccionar todo. Y lo único que hace, ¿ok? Yo, la verdad, jamás lo ocupo, así que no sé si ustedes lo ocuparán en algún momento, pero ahí está, por si lo necesita. ¿Qué más? Todo esto después vamos a aprender a seleccionar y cómo hacer estas cosas de selecciones y copiar y pegar y cortar, así que tampoco se preocupen de eso.
Sigamos. Como les decía, el encabezado de las columnas, que esto ya lo vimos, pero el encabezado de las columnas es esta fila que está acá arriba, donde están las letras. Ya, esas letras que están aquí, que van de la A a la Z, identifican una columna. Ya, y recuerden que cada celda dentro de mi libro Excel está identificada por una columna y una fila. Ya, entonces, estas letras que están acá arriba son la columna. Y la primera, bueno, el encabezado este donde están todas estas letras aquí es el nombre de la columna y como se imaginarán, si corren un poco más a la derecha, está en orden alfabético de la A a la Z. Pero ustedes se preguntarán, ¿solamente llega hasta la Z? ¿Qué pasa después? Bueno, después empieza con dos letras, desde la AA hasta la ZZ. Y después tres letras. Y después, bueno, no sé si habrá más, pero yo creo que sí. Em, Después va cambiando, cambiando y cambiando y cambiando ya, pero con dos letras ya es suficientemente grande, creo yo. Ya. Y lo mismo con los números, que son el encabezado de la fila. Estas filas van desde el uno hacia adelante y pueden llegar, no sé hasta qué número llegará exactamente, pero si hacen scroll hacia abajo, que bajan, bajan, puede llegar hasta 10.000, quizá más. ¿Ok? Todo eso se va generando a medida que bajo el scroll de la ventana, que es esta barrita de acá. ¿Ya? Si se fijan, esa barrita solamente me deja llegar hasta el número 28. ¿Ya? ¿Por qué? No hay datos, no hay nada, está vacío. Entonces, no, como no hay más, simplemente no baja más. Pero si hacen el scroll, que es bajar la hoja con la rueda del mouse, se dan cuenta que ahí sí pueden bajar harto más y avanzar también a la derecha. ¿Ok? Ya. Pam, pam, param, pam. Ya, encabezado filas, esto ya lo vimos, y etiqueta de hoja. Esto también es interesante porque quizás sea conveniente, no lo sé, que en vez de hacer un archivo, si ustedes van haciendo ejercicios clase a clase, en vez de hacer un archivo para cada clase, pueden hacer un solo archivo para todas las clases, pero ir agregando hojas de Excel. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, acá abajo, en la esquina inferior izquierda, fíjense que hay una pestañita que dice hoja 1. Y esa hoja 1 indica cuál es la hoja de Excel en la que estamos trabajando. Por defecto viene hoja 1, pero le podemos cambiar el nombre. Si hacen doble clic, le pueden colocar, por ejemplo, clase 1. Y ahora su pestaña se llama clase 1. Entonces, todo lo que yo haga aquí en esta pestaña va a ser de la clase 1. Y para la clase 2 podemos agregar una nueva. Y va a quedar en el mismo archivo eh, una nueva hoja y lo hacemos con este botoncito que está abajo, que es el más. ¿Ok? Y si se fijan, hoja 2, perdón, la hoja nueva que agregamos va a tomar el nombre de hoja 2 por defecto, pero obviamente también lo podemos cambiar haciendo doble clic y ponemos, por ejemplo, clase 2. O le podemos poner ejercicios. Ejercicios. O como ustedes quieran, en total estamos practicando. ¿Ya? Y se pueden cambiar de una en otra presionando esa pestaña a la cual ustedes quieran acceder los datos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a colocar una lista, no sé, Denis, Francisca, Paola, Alejandra, Mauricio. Y en la otra pestaña vamos a colocar, no sé, lunes, martes, miércoles, etcétera. Ya, voy a hacerle zoom también a esta. Entonces, en una tenemos la lista de nombres y en otra tenemos fechas. Y podemos cambiarle, por ejemplo, si esta
si esto representa alumnos, a esta pestaña le ponemos alumnos y van a aparecer los nombres de los alumnos. Y a la otra le ponemos semana, que tiene los días de la semana. ¿Ok? Mm. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que para algunos esto, que ya conocían Excel, quizás esto sea muy, muy básico, pero pido que tengan paciencia porque los demás están recién aprendiendo cómo utilizar Excel, así que tienen que ir poniéndose al día con los conocimientos básicos. Ya. ¿Dudas? Háganlo ustedes también. Agreguen una nueva pestaña o una nueva hoja a su libro de Excel y vayan cambiando de una a otra para que se vayan acostumbrando a hacer este tipo de acciones. Ya, ¿cómo van? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna duda, comentario? Paola me dice, dedito para arriba. Muchas gracias, Paola. Javier también me dice, dedito para arriba. Alirio. Me gustaría saber, Sergio. Sergio, ¿cómo vas tú? Hola, Hola, mira, Sergio. ¿me escuchas? Te escucho. Sí, yo he seguido todo lo que tú estás explicando, pero sí voy viendo la hoja Excel que tú tienes, pero es demasiado chica para mí. Pero yo ya tomé una técnica con la primera clase. Lo que hice fue que al día siguiente, cuando apareció la página en YouTube, Ujú. la, la copié, o sea, digamos, la abrí en la tablet y abrí la hoja de Excel en el computador, que es más grande la pantalla, y me fui haciendo los ejercicios. Y Ok. ahora, en esta clase, estoy siguiendo lo que tú vas mostrando en la pantalla con la hoja de Excel que está abierta, pero demasiada chica, a pesar de mi lupa, la alcanzo a ver algo, pero te voy siguiendo y ya mañana cuando suban la página de la clase, voy a abrirle la tablet y hacer los ejercicios que tú vas mostrando aquí en la hoja, lo hago en mi computador. Entonces, pero hasta el momento lo que tú estás mostrando es fácil porque ya lo conocía. Ya, perfecto. Perfecto, entonces. Mira, si Eh, quiere, lo puedo hacer más zoom mientras, pero el problema es que no le puedo hacer zoom arriba a los iconos, pero sí al contenido del Excel. Eso sí. sí, sí, pero digamos con la técnica que estoy siguiendo, me estoy manejando bien. Así que cualquier duda que tenga, obviamente que te voy a hacer las consultas correspondientes. Ya, ya, Ahora hasta el sí. momento, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ok, a ver, ¿quién me preguntaba? Ah, Miriam, decía que no podía cambiar el nombre de la pestaña, supongo, pero dice que ya lo pilló. Muy bien, Miriam. Ya. Em, Nos falta algo, que es la barra de... em, la barra de desplazamiento. Bueno, la barra de desplazamiento es esta que está abajo, esta barrita de aquí, que nos sirve para ir a la izquierda o a la derecha, si es que tuviéramos más datos, como ahora no hay, entonces no llega muy lejos. Pero eso ya se lo había mostrado y nos queda la barra de estado. La barra de estado
es acá, si lo voy a mostrar acá. La barra estado es esta barra que está al fondo abajo. Esa barra muestra, como dice el nombre, el estado de su libro Excel. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes generan ciertos cálculos, por ahora no tenemos nada, ¿cierto? No hay datos, no hay cálculos, ni nada. Pero cuando genera cálculos, nuestra hoja Excel a veces se demora un poco. Entonces, en la barra de estado le va a estar diciendo a ustedes o qué tareas está realizando Excel. En general, casi siempre va a decir esto que está acá en la esquina, va a decir listo. Y cuando dice listo es porque podemos trabajar lo más bien. Pero a veces va a decir, por ejemplo, procesando, calculando o aprendiendo cosas por el estilo. Y en esos momentos no se va a poder trabajar en Excel hasta que esté listo. Y cuando esté listo, ahí sí vamos a poder ingresar datos. ¿Ok? Y eso está acá. Fíjense, aquí dice listo en la parte inferior izquierda. Y tiene acá a la derecha también algunos iconos interesantes que, bueno, uno ya se lo he mostrado, que es este del zoom, con el que podemos hacer zoom al contenido de nuestro libro Excel. Zoom in y zoom out, o sea, podemos achicar y agrandar el libro Excel para que muestre más celdas o para que se vea más grande, mostrando menos celdas. Y tiene acá unas vistas que son las vistas, distintas vistas, dependiendo del diseño. La primera que aparece es la normal y el diseño es para imprimir. Y esto es lo que, si es que ustedes imprimieran el archivo Excel, esto es lo que podrían ver en las hojas. ¿Ok? Y el último es para ver simplemente los datos que alcanzan en una hoja. Pero eso no lo vamos a ocupar nunca, no es importante, así que simplemente déjenlo en la vista normal por ahora. Las otras no nos interesa a menos que en algún momento ustedes quieran imprimir. Pero tampoco, imprimir no es parte del curso, así que tampoco lo vamos a ocupar. Ok, y creo que eso es lo último, porque el área de trabajo ya la hemos visto, que bueno, son todo este conjunto de celdas que está aquí al medio de la ventana de Excel. ¿Ok? Y bueno, creo que esto es lo último. Como les decía adelante, el Excel tiene distintos tipos de datos. Algunos pueden ser numéricos, otros pueden ser texto, algunos pueden ser fechas y otros pueden ser fórmulas, como lo vimos anteriormente. ¿Ok? Y dependiendo de qué valores nosotros ingresemos, se va a generar un formato para esos valores. Y esto es casi siempre automático, pero a veces nosotros vamos a tener que cambiar esos formatos del valor que estamos ingresando para que se adecue a lo que nosotros realmente queremos. Por ejemplo, si yo coloco aquí un texto que dice hola, fíjense cómo aparece, y fíjense si coloco un número 100. Fíjense la diferencia. El hola aparece alineado a la izquierda automáticamente y el 100 se alineó a la derecha automáticamente. Esto es porque Excel reconoció que uno era texto y el otro era número. ¿Ok? Y eso lo hace automático. Pero a veces nosotros no vamos a querer eso y simplemente vamos a tener que reordenarlo y cambiarlo de posición. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ver si quieren, no se preocupen, por ahora. También podemos tener distintos tipos de números, con decimales, sin decimales. Podríamos cambiarlo para que se muestre como si fuera dinero, con un signo peso, o como un porcentaje. Ok, todos esos distintos formatos los vamos a ver en su momento, pero lo importante es que ustedes a esta altura sepan que se pueden ingresar distintos tipos de datos y Excel los va a eh, representar de distintas formas.
Ya, y no va a ser lo mismo ingresar un texto que ingresar un número. Y van a ser tratados de distintas formas. Y por último, los errores. Los errores, bueno, les van a aparecer generalmente cuando ustedes traten de colocar fórmulas. ¿Ya? Porque las fórmulas tienen una forma especial de escribirse y hay que ser preciso en eso. Y a veces cuando uno se equivoca, los errores pueden generarse de distintas formas dentro de la fórmula. Puede ser porque estoy poniendo mal los datos. Por ejemplo, quiero sumar un par de números y en vez de un número le puse un texto. Eso me va a generar un error, ¿cierto? O tal vez estoy buscando una celda que no existe o que no tiene datos, que está vacía. O tal vez en algún momento podría hacer esto, que sería, por ejemplo, ese, 10 dividido en cero, porque la división por cero no existe, ¿cierto? Entonces, si yo hago esta fórmula, si divido un número por cero, me va a aparecer un error, ups, que es el que está ahí, ¿ya? Pero cada error tiene su significado y generalmente les va a decir qué tipo de error es y les va a dar una ayuda para corregirlo, ¿ok? Miren que aquí está. Les va a dar una ayuda. Fíjense que lo primero que dice este menú es que hay un error de división por cero, mostrar ayuda y bla, bla, bla. ¿Ok? Lo importante es que cada código tiene una descripción de por qué el error y tiene también una ayuda para que lo puedan corregir. Em, ok, eso. Y eso es lo último de la presentación y de cómo es la interfaz de Excel. ¿Ok? Así que ahora vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos y luego vamos a continuar ahora sí con algo más práctico, que es el manejo, eh, bueno, de las partes más básicas de Excel. No sé si hay alguna duda antes de irnos al break, algo que no quede claro. Les dejo el mensaje de Daniel por si acaso. Y es que coloquen su nombre y apellido en el chat para que queden presentes si es que no lo han hecho todavía. Para que queden presentes en la lista de asistencia. Ya, démonos un break entonces, son las 9. Démonos unos 5, entre 5 y 10 minutos, a las 9:02, a las 9:10. Empecemos a las 9:10 y volvemos a esa hora. ¿Ok? Voy a pausar. Ya muchachos, vamos a continuar entonces la segunda parte del día de hoy con el ingreso de datos, pero antes, algo que se me quedó pendiente era el manejo de archivos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, para los que no sepan, es jugar un poquito con los archivos que tenemos de Excel. O sea, vamos a ver cómo guardar un archivo de Excel. Ok, entonces lo primero que necesito que hagan es que creen una carpeta dentro de su computador donde quieran guardar el archivo. Yo voy a hacer una carpeta aquí, Excel básico, nueva. Eh, pero tengo una aquí que se llama ejercicios. Aquí. Esta carpeta de aquí. Esa de ahí la voy a ocupar para guardar mis archivos de Excel. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cuando ustedes crean un archivo de Excel, yo les comenté en la clase anterior que acá arriba, en la barra de título, les va a aparecer por defecto el nombre genérico que tiene los libros de Excel, que es libro uno.
¿Ok? Y eso no va a cambiar hasta que guardemos el archivo. Y guardarlo lo podemos hacer de varias maneras. La manera más fácil y directa es apretar este botón que está arriba. El botón guardar, que es como ese disquete que está en la esquina superior izquierda. Como este es un archivo nuevo, si nosotros lo guardamos, nos va a pedir el nombre. Y bueno, y la ubicación de donde queremos guardarlo. Entonces, presionenlo y les va a aparecer esta ventana de aquí, que es donde tenemos que decirle que queremos guardarlo. ¿Dónde queremos guardarlo? Y en esta ventana, lo único importante es esta carpeta que está aquí, este icono que está aquí, que se llama examinar. Es lo único importante, no olvídense de esto porque estos son documentos recientes, ustedes no lo van a tener en su Excel, yo sí porque he trabajado en harto Excel durante este tiempo, pero si ustedes no tienen nada, nunca han trabajado en Excel, esta parte de acá les va a aparecer vacía. ¿Ya? De nuevo, como este es un archivo nuevo, no existe nada, no tiene nombre, así que lo que nos indica Excel es que lo guardemos con un nombre, y eso es lo que significa guardar como, guardarlo con un nuevo nombre. Entonces colocamos aquí examinar, y en este caso tenemos que ubicar la carpeta donde queremos guardarlo. Entonces, ustedes la ubican, cada uno va a tener una carpeta en un lugar distinto, la mía está aquí. Relatorías, Excel básico y aquí, esta carpeta, ejercicios. ¿Ok? Entonces ahí estamos dentro de la carpeta ejercicios. Y tengo que ponerle un nombre, así que aquí donde dice nombre del archivo, le ponemos un nombre y esto le podemos poner eh, clase 1. Clase 1, y hoy día estamos a 9 de septiembre, así que le voy a poner 09.09.2024. ¿Ok? Y presionan guardar. Y fíjense una cosa, cuando presionen guardar, se va a crear el archivo dentro de la carpeta. Eso es lo primero que vamos a revisar. Fíjense, aquí está, clase 1. Ahí ya lo pueden ver en su carpeta. Y además, el archivo Excel ya no se llama libro 1. Fíjense la barra título. La barra título ahora dice clase 1 0909-2024, o sea, tiene el nombre del archivo. Así que cuando arriba aparezca el libro 1 es porque no han guardado el archivo. De lo contrario, va a aparecer el nombre que le pusieron a ese archivo. ¿Ya? Y de aquí en adelante, como ustedes ya tienen guardado este archivo y aparece el nombre acá arriba, cualquier cambio que hagan, por ejemplo, voy a agregar aquí otro nombre, Pedro, y quieran guardar este archivo, entonces si aprietan de nuevo ese botoncito de guardar, fíjense que ya no nos pide el nombre del archivo porque ya lo tiene. Entonces simplemente lo guarda y nada más. Entonces ahora de aquí ahora en adelante y presionamos ese botón y va a guardar el archivo donde esté. ¿Ok? Solo la primera vez les pide el nombre. ¿Ok? Y ahora, esto también se puede hacer de otra manera, que es yendo directamente a la pestaña archivo y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción nuevo. Esta opción lo que hace es abrir un nuevo documento de Excel. Lo voy a presionar, fíjense. Me pide una plantilla. Algunos de ustedes les va a pedir plantilla, a algunos les va a abrir directamente un Excel vacío. En este caso voy a hacer un libro en blanco. Y aparece este archivo en blanco, que es nuevo. ¿Ya? El de nosotros está por aquí abajito, por si acaso. Ahí está todavía. Pero este aparece al lado. Y se llama libro 2, que es un nombre genérico que Excel le pone. ¿Ok? Y aquí pueden hacer el mismo proceso. Si se llama libro 2, ustedes pueden ir acá, le ponen archivo, guardar como, eligen dónde guardar y le ponen un nombre. El mismo proceso. ¿Ok? Vamos a volver ahora a nuestro archivo que ya teníamos guardado. Nos vamos al menú archivo y ya vimos el nuevo. Tenemos el abrir. El abrir
lo que hace es abrir un documento que ya esté guardado. ¿Ok? Por ejemplo, puedo abrir este de acá, que se llama clase 15, o pueden buscarlo acá con la carpeta y buscan algún archivo que ustedes ya tengan de antes. ¿Ok? No lo voy a hacer porque eh, ya tenemos varios abiertos, se van a empezar a confundir. Y lo que me preguntaba su compañera, ¿cuál es la diferencia entre guardar y guardar cómo? Ya, este archivo que tenemos aquí, que ya guardamos, que se llama clase 1, 9 del 9 de 2024, ya está creado, ¿cierto? Por lo tanto, si presionamos este icono, como les dije, se guarda la información nueva. Ahora, hacer eso es lo mismo que presionar este botón guardar. Es exactamente lo mismo. Una vez que tenga nombre el archivo, o que exista en nuestro computador, guardar aquí simplemente guarda los cambios, nada más. Ahora, si ustedes ya lo guardaron y tiene un nombre y quieren hacer una copia de este archivo, entonces pueden usar el guardar como. Y en este caso, el guardar como es como volver a guardarlo desde cero, pero con otro nombre. ¿Ok? Hacen exactamente el mismo proceso, le colocan un nombre, en este caso le voy a colocar el mismo nombre con un B2 y lo guardan. Y fíjense que el archivo ahora arriba se llama aquí 99-2024 B2. Cambió. Pero el otro archivo, el que no tenía B2, sigue estando ahí, que es este de aquí. ¿Se fijan? Hicieron una copia. Los cambios nuevos están aquí en este archivo, pero lo que tenían hasta ese momento siguen guardados aquí en este archivo anterior. ¿Ok? Entonces, como resumen, cuando ustedes tienen el archivo Excel nuevo, si no han guardado y no tiene nombre, tienen que usar el guardar como para ponerle un nombre. Pero si ustedes ya lo tenían guardado y usan el guardar como, lo que van a hacer es cambiar de archivo a una copia con otro nombre. No puede tener el mismo nombre. Va a cambiar. Y para verificar el nombre, siempre revisen acá arriba para ver en qué versión están trabajando. ¿Ok? Y bueno, los otros menús son para imprimir, compartir, exportar, etcétera, etcétera, etcétera. No son muy importantes. No sé si quedó clara la explicación de María Teresa, creo que era. Estaba preguntando. ¿Sí? Ahí dice, ahí no respondió en el chat, dice que sí. Ya. Ok, así que con eso ahora ustedes pueden guardar su archivo con el que vayan haciendo ejercicios para que lo puedan abrir de nuevo más adelante y seguir trabajando. Como les dije, pueden tener un archivo que contenga todas las clases, les recomiendo una por pestaña, o pueden tener un archivo por clase, como ustedes quieran. Eso es a gusto del estudiante o del trabajador. Ok, dicho eso, vamos a empezar a ingresar datos. Bien, lo primero que vamos a hacer es que voy a eliminar todo esto. Ustedes, no, de hecho voy a cerrar este archivo y voy a crear uno nuevo. Bueno, este mismo. Este no tiene nombre, es nuevo, así que voy a utilizarlo. Le voy a dar un poco de zoom, ¿sí? Ahí, ok. Bien, ingreso de datos. ¿Cómo se ingresan los datos? Esto ya lo hemos hecho, pero básicamente se resume a que seleccionamos una celda y escribimos algo dentro de esa celda. Por ejemplo, curso de Excel.
Ahí. ¿Ok? Pero también podemos hacerlo, como dijimos, desde la barra de fórmula. Y es exactamente lo mismo. Es el mismo resultado si lo escribimos dentro de la celda o desde la barra de fórmula. ¿Ok? Así que ese es el primer paso y es la parte más básica del trabajo de Excel. Ahora, de aquí empieza lo importante. ¿Cómo editamos un dato? Em, Editar un dato significa cambiar el contenido de un dato. Ya sabemos que cuando la celda está en blanco, simplemente escribimos sobre ella y listo. Pero ¿qué pasa cuando queremos cambiar una celda que ya tiene algo? Bueno, ahí existen varias formas de hacerlo. Algunas vamos a ver las que se pueden hacer con un atajo de teclado, otras las vamos a hacer con mouse. Ok, la primera forma de hacerlo es reescribir el contenido de esa celda, o sea, eliminar lo que tenía y escribir algo nuevo. Y eso es tan fácil como hacer lo mismo que hicimos cuando estaba vacía, que es posicionarnos sobre la celda que tiene datos, en este caso, dice curso Excel, y escribir algo nuevo encima, por ejemplo, Denis. Y eso es todo. Acá también, Denis. Ah, pero acá voy a hacerlo desde acá arriba. Aquí sí que tengo que seleccionar lo que estaba y escribir el nuevo. Ya. Así que si ustedes escriben encima de la celda de nuevo, se elimina lo que ya tenía y se ingresa un nuevo dato. Ahora, ups, supongamos que ustedes cambian ese dato y cuando estaban escribiendo se dan cuenta que no era la celda que querían cambiar y quedaron ahí en la mitad y quieren volver atrás. Para eso, simplemente presionan el botón escape y no se genera el cambio. ¿Ok? Ups, ahí está. Entonces, si ustedes quieren, estaban escribiendo encima y se dan cuenta que no era esa la celda, entonces simplemente presiona escape y vuelve al contenido que tenía anteriormente. Ahora, la tecla escape, por si acaso, es la tecla que está en la esquina superior derecha. A ver, y agregar, abrir esta tecla de aquí, por si acaso. Esa es la que dice ESC, esa es la tecla escape. Y es como una tecla cancelar. ¿Ok? Así que con esa tecla, ustedes, si quedaron en medio de un cambio y quieren deshacerlo, apretan esa tecla y el cambio no se realiza. ¿Ok? Esto vayan haciéndolo ustedes, prueben, escriban algo, traten de escribirlo encima. Ojo, que no le den doble clic a la celda, simplemente posicionense encima. Posicionen encima haciendo el doble clic, porque no es lo mismo hacer un clic que hacer doble clic. ¿Ya? Cuando hacen clic, están seleccionando la celda y pueden editarla completa. Si hacen doble clic, lo que están haciendo es cambiando el texto que está dentro de la celda. Y ahí sí que tienen que ir borrando. Es algo que también vamos a hacer al tiro, pero para que tengan en cuenta que no es lo mismo. Así que lo que estamos haciendo ahora es darle un clic a la celda que queremos editar, escriben algo encima, y ahí cuando hay en la mitad, apretan escape. ¿Ok? Ya, como les digo, esto que yo estoy haciendo aquí, vayan haciéndolo ustedes también en sus computadores.
eh, para que vayan aprendiendo y memorizando los pasos a seguir. Bien, eso es lo primero, que es el punto uno, editar y la celda. Eh, También se puede usar este botón, que es el backspace, que es el que sirve para borrar, que lo tengo ahí indicado con la flechita roja, eh, para hacer exactamente lo mismo. Entonces, si tienen aquí, si se posicionan sobre una celda que tiene datos, presiona el backspace y fíjense que se elimina todo y pueden escribir un nuevo dato. Ahora, es lo mismo, ¿cierto? Solo que están presionando una tecla de más, así que no sé en qué momento se ocupará, pero bueno, es otra forma de hacerlo. ¿Ok? Así que el paso uno y el paso 2 son exactamente lo mismo. Me pregunto si con el paso 2 también se puede presionar. Sí, también. Me voy a presionar escape para cancelar el cambio. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí estamos viendo lo más sencillo que se hace en Excel, pero que es súper frecuente. Súper frecuente hacer esto de ir editando los datos. Así que tienen que irse acostumbrando a cómo hacer estos cambios, a usar el teclado, el escape, el backspace, el enter y todo eso todas esas teclas que se usan en Excel. Ok, ya estamos en el punto uno y 2. Vamos al punto 3, que es editar el contenido. Y esto es lo que les decía, esto es distinto, porque en este caso no vamos a eliminar todo el dato de la celda Excel, sino que vamos a editar una parte del dato, pero vamos a dejar la otra parte como estaba. ¿Ok? Y una forma de hacerlo es así, es presionando doble clic. Entonces, por ejemplo, si esta celda que dice curso Excel, yo quiero agregarle una palabra para que diga curso Excel básico, entonces si trato de hacer eso, así seleccionando, me va a borrar todo. Lo que tengo que hacer es darle doble clic y cuando le doy doble clic entro al modo de edición. Y el modo de edición lo que hace es cambiar el contenido, que en este caso es el texto que está dentro de la celda. Uso Excel. Entonces ahí con el mouse o con el teclado, con la flecha de teclado, me muevo hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de dónde quiero agregar texto. En este caso es al final, así que me voy al final y agrego básico. Y le doy Enter. Y ahora la celda dice curso de Excel básico. ¿Ya? Obviamente también lo pueden hacer acá arriba, es lo mismo. Ojo con eso. Ahora, eh, supongamos que yo quiero eliminar la palabra de Excel y quiero dejar solamente curso básico. O incluso poner curso básico de Excel. Entonces, otra vez, hago doble clic, pero en este caso no voy a agregar nada, así que lo que quiero hacer es eliminar cierta parte del contenido. Y para eso puedo hacerlo de distintas formas. Esto igual que Word. Puedo seleccionar todo el texto de aquí y apretar la tecla suprimir o la tecla backspace para eliminarlo. Así. O me puedo posicionar aquí en la última letra que quiero eliminar y empezar a presionar el backspace una por una hasta que se elimine el texto que ya no quiero más. ¿Ok? Y de nuevo, el backspace es esta tecla que está aquí, que está arriba del Enter. ¿Ya? Por lo menos mi teclado del notebook es la tecla que está arriba del Enter. No dice backspace, sino que tiene como una flechita hacia allá con una X dentro de la flecha. ¿Ya? Pero depende del teclado. Lo que sí es común es que es como una flecha hacia la izquierda. Y es una tecla que es más alargada de lo normal.
Ok, ahora, uno de los primeros atajos, y el que uso yo generalmente, porque yo no uso mucho el mouse para trabajar con Excel. Y esto, anótenlo también en su hoja de atajos para Excel. Y es que cuando quieran editar un valor dentro de una celda, sin usar el mouse, fíjense que ahora me estoy moviendo con las flechas del teclado. Entonces, cuando ustedes quieran, pueden dirigirse a esa celda. Si no tienen mouse o no quieren usarla, presionan la tecla F2 del teclado. ¿Ya? Por si acaso, las teclas F son las teclas de función que están arriba, en la parte superior del teclado, son las de más arriba. Está F1, F2, F3, hasta el F12. Con el F2, ustedes presionan y entra al modo de edición. Y si se fijan, el cursor queda al final del texto y ahí ustedes pueden cambiar lo que quieran, de la misma manera. Curso básico, no, ¿cómo le iba a poner? Curso de Excel. Ah, no. Curso básico de Excel. Listo. ¿Ya? Así que ese es otro atajo que es súper útil, que es el F2. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Nada. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? ¿Te puedo hacer una consulta? Dime. Aunque a lo mejor me estoy adelantando a los hechos o a lo que estás explicando. Pero ahí en esa que está cambiando nombres dentro de la celda, las Ujú. palabras, las palabras quedan fuera de la celda, o sea, estás ocupando la celda A, B y C. Entonces, eso va a explicar después cómo agrandar la celda, me imagino. Sí, lo voy a explicar después. Pero en este caso, sí, tiene razón. No lo quise explicar porque justamente es más adelante. Pero aquí la celda mide cierto ancho, ¿cierto? Que está aquí. Y la palabra que yo puse, o el texto que yo puse, es más largo que el ancho. ¿Ok? Ahora, no es que este texto que está aquí, que sobra, se haya corrido a la celda de la columna C. No, porque si yo presiono esa columna C, fíjense que no tiene nada. Está todavía vacía. Lo que pasa es que Excel, cuando yo me paso en el texto y la celda de al lado está vacía, simplemente sigue mostrándola, porque está vacía la de al lado. Pero si yo escribo algo en esa celda, me va a ocultar la parte que sobra de la celda que quedó corta, que es la de la B. Mira, si yo escribo aquí, por ejemplo, Denis, ¿ves que ahora sigue, si te fijas, sigue diciendo lo mismo, curso básico de Excel, pero el de Excel ya no se muestra porque quedó fuera de la celda. Y el espacio que está a la derecha ahora está ocupado, ya no está en blanco. Entonces ese tiene prioridad. Pero si yo lo elimino, queda vacía y ahí sí me vas a mostrar lo que estaba por detrás. ¿Ok? De todas maneras, vamos a ver cómo cambiar el ancho de las columnas y también de cómo mostrar o no mostrar estos datos en una celda y cómo ajustarlo también automáticamente. Ok, sigamos. Ya, bueno, esto también lo que les decía, todo lo que hicimos anteriormente, también lo pueden hacer mediante la barra de fórmula. En vez de estar escribiendo aquí en la celda, la pueden escribir acá arriba, la barra fórmula, y al final es lo mismo. La edición de aquí quizá es un poco más fácil de hacer para algunas cosas. Por ejemplo, para fórmulas es mucho más fácil escribir fórmulas acá arriba. Sí que tienen que escribirlas. Pero obviamente las fórmulas tienen una forma más fácil de generar que haciendo clic. Eso lo vamos a ver más adelante también.
Pero en cualquiera de los dos modos, ya sea editando el texto en la celda o en la barra fórmula, es exactamente lo mismo. Así que, ¿cuál usan? El que a ustedes les acomode más. Ok, eliminación de datos. ¿Cómo elimino un dato? Aquí también hay varias formas de hacerlo. Hay formas usando solamente el mouse y hay formas para hacerlo con un atajo. La forma más sencilla es que nos posicionemos sobre la celda que queremos eliminar y presionemos el botón suprimir. ¿Ya? Y listo. Y eso es todo. El botón suprimir es, se los muestro el tiro, es este botón que está aquí. Aquí dice delete, pero en los teclados en español dice S-U-P-R, de suprimir. Ahora, esta tecla está aquí en un teclado grande, que es de los computadores grandes, pero en los notebooks generalmente está por acá arriba. Así que busquen su teclado, porque depende de cada teclado, dónde está el botón suprimir y utilícenlo. ¿Ok? También pueden usar el botón backspace, como ya lo vimos, que es este botón de aquí, que está arriba del enter. Pero en ese caso tienen que también presionar eh, enter para que los cambios se apliquen. Más fácil con el botón suprimir. Listo. Y eso es todo. Ahora, también se puede hacer de otra forma. Para los que no les gusta usar mucho el teclado, también se puede usar con el botón derecho. ¿Ok? Y para eso tienen que mostrar el menú contextual, que es el menú que aparece cuando presionan un botón derecho. Entonces se posicionan sobre el mouse, perdón, sobre la celda que quieren eliminar, dan botón derecho y les aparece este menú con un montón de opciones. Pero como lo que queremos es borrar, entonces tenemos que seleccionar este ítem que dice borrar contenido. Y ojo, ese ítem, porque lo que queremos es eliminar el texto que está dentro de la celda. Queremos dejar esa celda en blanco. ¿Ya? Porque hay otro elemento que dice eliminar. Y eso es distinto, porque lo que hacemos ahí, cuando eliminamos, es eliminar la celda completa, el rectángulo con el color, el borde y todo su formato, quedando ahí un espacio vacío que se tiene que rellenar de alguna forma, ya sea desplazando las celdas hacia arriba o hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia abajo. ¿Ok? Pero eso no es lo que queremos. No estamos en eso, sino que estamos borrando el contenido. Entonces, si ustedes presionan ese botón, queda la celda en blanco, que es lo que queremos. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Borrar contenido. Ese es el menú que necesitan. Ese que está ahí. Borrar contenido. Ya. Por si acaso, las otras opciones que están aquí las vamos a ir viendo después. Así que no se preocupen por eso todavía. ¿Ok? Ya. Y como les decía, hay que hacer una distinción aquí entre lo que es editar una celda y editar el contenido. Cuando hablamos de celda, hablamos del rectángulo que tiene una coordenada que es la columna y la fila, es su nombre. Por ejemplo, esta de aquí es la B2. Esta de acá es la D2. Y esta de aquí es la D10 y por acá está la H12, etcétera. Ese rectángulo que está ahí es una celda, ¿ok? Y va a tener un color, va a tener un formato, va a tener un contenido, etcétera. Va a tener bordes, etcétera. Ahora, el contenido es solamente el texto que está dentro de ese rectángulo. Y eso puede ser un texto, un número, una fecha, una fórmula, etcétera. Entonces, cuando quiero eliminar el contenido, lo que estoy eliminando es el texto que está dentro de esa celda, pero a la celda no le va a pasar nada. Va a seguir teniendo el mismo color, el mismo borde, el mismo formato, todo igual, solo que va a estar vacía. Cuando elimino la celda,
lo que hago es que elimino el rectángulo. Por lo tanto, va a quedar un espacio vacío. Y ese espacio vacío se va a tener que rellenar de alguna forma. ¿Ya? Como les dije, desplazando hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha, las celdas contiguas, las que están al lado. ¿Ok? Y aquí hay una fotito, les muestro un ejemplo al tiro. Aquí teníamos cuatro celdas, las dos de arriba están en celeste y las dos de abajo están en verde. Entonces, en este caso, lo que yo quería era eliminar la celda C2, que es esta de acá. Cuando yo la elimino, Excel me va a preguntar, ¿cómo quieres rellenar ese espacio vacío? Porque estoy eliminando la celda, no el contenido. Entonces, me da opciones. Y una de las opciones es desplazar las celdas hacia la izquierda. Por lo tanto, todo lo que estaba aquí de la columna D hacia adelante se va a ir a la izquierda. Y otra opción es desplazar las celdas hacia arriba. O sea, todo lo que estaba debajo del C2 se va a correr un espacio hacia arriba. Y eso fue lo que elegí, desplazar la celda hacia arriba. Por lo tanto, fíjense que la celda C3 estaba ahí, obviamente, en la columna C y en la fila 3 se corrió hacia arriba y ahora ya no está en la C3, sino que está en la C2. Entonces la celda C2, o sea, la celda C3 pasó a ser celda C2. Ya, y les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Entonces, el mismo ejemplo que está ahí. Aquí vamos a hacerlo. Ya, esta es la celda B2, celda C3, celda, esta es la B3, celda C3, no, esta es la C2, me equivoqué aquí. Ya, y voy a colocar aquí más celda B2 y celda B3, ¿ok? A estas les voy a colocar fondo rojo. Esto no se preocupen por lo que estoy haciendo ahora. Simplemente va a ser de ejemplo. Las celdas, esas las voy a colocar en amarillo y las de acá las voy a colocar en verde. ¿Ok? Entonces, esta de aquí la quiero eliminar. Voy a colocar celeste para que vean lo que pasa. Y vamos a ver los dos menús. El primero entonces es botón derecho y borrar contenido. Si yo presiono eso, fíjense lo que pasa. La celda celeste sigue ahí, pero ya no tiene nada dentro. Está vacía. Pero sigue estando ahí porque veo el celeste, ¿cierto? La celda sigue siendo celeste. Ahora, voy a volver atrás y voy a seleccionar el otro menú. Botón derecho, eliminar. Y eso me va a eliminar la celda. Pero ¿qué pasa? Que tengo que rellenar el espacio. ¿Qué hago? En este caso, Excel me da opciones. Desplazar hacia la izquierda, desplazar hacia arriba, toda la fila o toda la columna. Si elijo lo primero, quiere decir que las que estaban a la derecha se van a correr un espacio hacia la izquierda. Por lo tanto, la celda D2, que es roja, va a pasar para acá a ocupar el espacio de la celda eliminada. Así. ¿Se fijaron? Todo lo que estaba aquí se corrió un espacio hacia la izquierda. Voy a volver atrás, voy a deshacer, control Z, para volver como estaba. Voy a hacer de nuevo lo mismo, pero esta vez voy a elegir la otra opción, que es desplazar las celdas hacia arriba. Y fíjense que la celeste otra vez va a desaparecer, pero como tengo que rellenar ese espacio, lo que estaba abajo va a subir un espacio para ocupar eh, ese espacio vacío. Así que la celda que estaba en C3 ahora subió un lugar y está en la C2. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, si elijo una de las otras dos opciones, se va a eliminar la fila o la columna completa. Así que eso de ahí no lo recomiendo mucho, a menos que sepan eh, lo que están haciendo en este caso. ¿Ok? Bueno, en todo caso, eso no lo vamos a ocupar todavía. Lo que me interesa hasta ahora es eliminar el contenido. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Ya.
Sigamos. Esto ya lo habíamos visto, que es el botón deshacer, y aquí tienen otro, si no lo habían notado, colóquenlo en su hojita de atajos de teclado. De hecho, pueden tenerla aquí, y sería una buena idea que coloquen una nueva pestaña, y aquí vayan poniendo atajos de teclado. Y por ejemplo, el F2 es para editar contenido de una celda. El control Z, ups, es para deshacer. ¿Ok? Y ahí pueden ir anotando y pueden dejarlo en un Excel todos los atajos teclados que les puede resultar útil eh, para su trabajo. Ok, entonces el control Z ya lo habíamos visto, es lo mismo que este botón de acá, que es para deshacer. Y bueno, es para eso, para deshacer los cambios, así que no lo vamos a ver más en profundidad porque ya lo vimos en realidad. El rehacer también, solo que es control Y, y eso lo podemos ir agregando aquí. Control más Y es el rehacer, que es lo contrario a deshacer. Ok, el, el auto relleno. Y con esto vamos a terminar porque después nos queda hacer listas personalizadas. ¿Para qué sirve el auto relleno o el auto completar? Es para generar una lista de valores secuenciales sin tener que escribirlos todos. ¿Ok? Simplemente es eso. Y esto es interesante. Vamos a hacer un ejemplo. Supongan ustedes que tienen que hacer un horario de, no sé, de un horario de clase, un horario de trabajo o alguna tarea que tengan que hacer día a día. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Colocar los días del lunes a domingo hacia la derecha, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles y así, jueves, etc. Pero ¿qué tal si hay una forma más rápida de hacer eso? Bueno, Excel, y aquí tienen que tener cuidado porque dependiendo del idioma del Excel y de la versión del Excel puede ser distinto. Excel tiene una forma de generar listas, o dicho de mejor forma, tiene listas que están predefinidas. Y una de esas listas son los días de la semana. Entonces, eh, ¿cómo se utiliza? Simplemente escriben el primer elemento de la lista, que en este caso es lunes, y luego la expanden hacia el lado que ustedes quieran, y mágicamente aparece todos los días de la semana. ¿Ok? ¿Cómo lo hice? Seleccioné la celda que dice lunes, en este caso, y fíjense que en la esquina inferior derecha de su celda hay un cuadradito bien chiquitito. Voy a ponerle zoom. Ahí, fíjense, hay un cuadradito pequeñito. Y si colocan el cursor sobre ese cuadradito, el cursor, que ahora estamos viendo que es una cruz blanca, va a cambiar de forma y va a aparecer como una cruz negra, que ahora es más delgadita, ¿cierto? Pasó de una cruz blanca bien grande a una cruz negra bien chiquita. Cuando hacen eso es porque les da la opción de expandir el contenido de la celda. Quiere decir que puedo desplazar hacia las otras celdas el valor de esa y en este caso me detecta que es una lista de los días de la semana. ¿Ok? Y de hecho ustedes pueden colocar en realidad cualquier cosa ahí y hacer esa expansión. Por ejemplo, pueden colocar hola y lo toman el cursor en la esquina inferior derecha y lo expanden hacia el lado. Y fíjense lo que va a pasar. Me va a repetir el texto hola. Claro, porque Excel no detecta el hola como una lista, ¿cierto? Simplemente es un texto. Entonces define ese texto, lo quiero repetir. Si coloco un número,
también me lo repite. ¿Ok? Sujei, ¿tienes una pregunta? Sí, y en el consecutivo de los números eso se puede hacer. Sí, se puede hacer, lo vamos a hacer enseguida. Lo necesito porque llevo un archivo que tiene 4.300 celdas Uf, y sí, y todos los días la aumento y es más fácil que se correlacionen los números solo que ponerlos yo. así es. Mira, vamos a verlo al tiro, Claro, pero porque antes, los he trabajado así manual, por la ignorancia. poniendo 4.000 números consecutivos. Sí. Bueno, pero ahora vas a aprender. Mira, ¿qué más se puede hacer? Coloquen en esa... Hagámoslo hacia abajo para que sea distinto. En vez de hacerlo hacia la derecha, vamos a hacerlo hacia abajo. Pero esta vez, adivinen con qué. Con los meses del año. Entonces colocan enero en la primera celda y hacen lo mismo. Colocan el cursor en la esquina inferior derecha de esa celda, dejan presionado el mouse y lo arrastran hacia abajo. Y pueden hacer la lista completa de los meses del año. También lo pueden hacer hacia el lado si quieren, hacer lo mismo. Seleccionan la esquina inferior derecha con el teclado, lo dejan presionado y arrastran hacia la derecha y también va a aparecer. ¿Ok? Ahora, si se pasan de los 12 meses, no importa, simplemente les va a volver a repetir los primeros meses de la lista. ¿Ya? Así que esta es una forma muy rápida de generar ciertos valores, valores de listas. Y Excel tiene algunas predeterminadas y algunas otras se pueden generar de forma matemática. Y en este caso va a ser la lista de los números. Pero antes de la lista de los números, podemos hacer esto también con fechas. Por ejemplo, si colocamos la fecha de hoy día, que es ¿a cuánto estamos hoy día? No sé cuánto estamos hoy día. 9. Eso. Entonces colocamos 09 del 09 del 2024 en la primera celda y luego expandimos ese valor hacia el lado, seleccionando de nuevo la esquina inferior derecha con el mouse, dejándolo apretado al botón y arrastrando hacia la derecha o hacia abajo. Y fíjense lo que pasa, la fecha se va aumentando en un día. Entonces, como ven, Excel tiene ahí varias listas que se pueden ir generando para que sea más fácil eh, generar tablas, a realizar tablas, escribir tablas y poner datos. ¿Ok? Así que ustedes también vayan practicando, háganlo en su Excel. Y lo último que vamos a ver, porque ya se nos va la hora, es la secuencia numérica. Como vimos, si nosotros escribimos cualquier cosa que no sea una lista que Excel tenga guardada, en vez de generar lista, me lo va a copiar. Y eso ocurre con los números. Si yo escribo 10, me va a copiar los números exactamente igual. Pero, y aquí es donde viene la magia, Excel tiene una forma de calcular listas de números. ¿Cómo se hace? Súper sencillo. Simplemente colocamos dos celdas con los dos primeros números de la lista. Por ejemplo, aquí colocamos el 1 y aquí el 2. Seleccionamos ambos números, ya sea con el mouse o con el teclado. Y hacemos lo mismo, dejamos en la esquina inferior derecha presionado el botón del mouse y arrastramos hacia la derecha o hacia abajo y se va generando la secuencia numérica. ¿Vieron? Así de sencillo. Sujeta feliz. Y es más fácil, si tú tienes que hacer 4.000 es más fácil entonces colocar aquí, por ejemplo, el 2. Seleccionas y con el teclado vas avanzando así, ¿viste?
Presionas Enter. Ah, no, era... Ya se me fue ya. Momento, momento. Bueno, no sé, está por ahí, ¿viste? 180 números consecutivos usando solamente los dos primeros y se demoró un segundo en hacerlo. Así Ya, que, y otra pregunta en relación a eso mismo. ¿Y se puede iniciar la secuencia partiendo desde cualquier número consecutivo? claro que sí, esa es la magia. Y no solamente consecutivo. Simplemente tú colocas los dos primeros valores que quieras y Excel te los calcula hacia adelante Por intervalo también. por intervalo también. Por Oh, ejemplo, excelente. vamos a borrar esto de aquí. Si yo coloco, si quiero la lista del 1 al 10, pero no quiero empezar del 1, quiero empezar del 5, entonces coloco primero el 5 y el 6 y los expando hacia abajo. Sí. ¿Ver? Ahora, supongamos que no quiero una lista de números consecutivos, sino que quiero una lista de números pares. ¿Cuáles son los dos primeros números pares? El 2 y el 4. Ups, el 2 y el 4. ¿Qué hago? Selecciono ambos valores, expando y se me genera la lista de números pares. Si quiero con los números impares, hago lo mismo, coloco los dos primeros números impares y genero la lista. Ahora, supongamos que también quiero números impares, pero no empezando del 3, sino que empezando del 9. Coloco el 9 y el número impar siguiente, que es el 11. Selecciono ambos y expando la lista. Y me va a generar números impares, pero empezando del 9. Y, y así puedo generar cualquier tipo de lista. Por ejemplo, de 10 en 10, coloco primero el número 10, después el 20. Selecciono ambos y expando la lista y me va a generar los números 10 en 10. Y así pueden buscar ustedes la secuencia de números que quieran, siempre y cuando tengan los dos primeros valores y obviamente la secuencia hacia adelante tenga la misma distancia entre esos dos primeros valores. Así que esto yo creo que es lo más interesante que van a aprender en este curso por ahora, en estas clases. Es súper útil, súper útil. Y bueno, como se nos va el tiempo, hasta aquí vamos a llegar. Pero en la próxima clase vamos a aprender cómo hacer nuestras propias listas y cómo agregarlas a Excel para que después no tengamos que hacerlas de nuevo. Podríamos hacer, por ejemplo, una lista de nombres, una lista de productos, una lista de, bueno, lo que ustedes quieran. Eso vamos a aprender en la próxima clase. Ya, muchachos, llegamos hasta aquí. No sé si hay alguna duda o pregunta. En todo caso, esto lo vamos a volver a repasar en la próxima clase. Pero de todas maneras, vayan practicando igual en sus casas. Traten de hacer estos mismos ejercicios que vamos haciendo. Otra vez para que vayan conociendo o familiarizándose con el proceso de trabajo en Excel. Muy importante la práctica en estos casos. Ya, ¿preguntas antes de terminar? Nada, nada. Ok. Les recuerdo, antes de irnos, que Ariel está preguntando por si alguien llegó después y no ha puesto su nombre en el chat de Zoom. Sí, porfa. Disculpe, profe, que lo interrumpa antes de Dale, que hermano. dé el cierre de la clase. Lo que pasa es que solamente tengo dos presentes, solamente que desconozco el usuario que está con el nombre de Matías y N1E2TS. Si es que podrían ponerme por interno o por el chat, por favor, para dejarlos presentes. Eso, muchas gracias. Los demás ya están todos presentes, así que pierdan cuidado en eso. Ok. Entonces, que se identifique, ¿cómo era? 2TE. Es N1E2TS. Y Matías. En, Matías, en en la lista no tengo ningún Matías, entonces quizás es el segundo nombre para que por favor se pueda identificar. Eso, muchas gracias. Ya. Listo, muchachos. Estamos entonces.